Profesor, tiene que activar su micrófono. Idea. Así para que se entienda, decís tú. Gracias. En la clase anterior, como habíamos dicho, estábamos en que habíamos estado viendo rivalidad y exclusión. Y el tema, y no es cierto, yo espero que, haya quedado claro el tema. ¿Quedó claro el tema o no? ¿No hay dudas ni inquietudes sobre el asunto? Bien, ¿cuál es el asunto con esto? ¿Por qué estábamos viendo eso en la práctica, no es cierto? En la práctica, ¿no es cierto? Lo que ocurre con eso es que lo que estamos tratando de explicar con eso, ¿no es cierto?, era que básicamente no todos los bienes, ¿no es cierto?, son susceptibles de ser gestionados a través del mercado, ¿ok? Y ese es el principal problema, ¿ok? Es decir, la respuesta, la asignación de recursos por la vía del mercado, ¿no es cierto?, topa con algunos casos de bienes en que simplemente ese tipo de asignación, ¿no es cierto?, resulta ser ineficiente, así de simple. ¿Ok? Simplemente, ¿no es cierto?, porque no se pueden asignar precios, ¿no es cierto?, o porque no pueden haber, no es posible simplemente, ¿no es cierto?, realizar ese tipo de transacciones, ¿no es cierto?, eficientes a través ¿cómo se llama?, de una, a través, ¿no es cierto?, de un, cuando se trata de bienes que tienen estas características tan raras, ¿ok? Y bueno, y eso, ¿no es cierto?, nos lleva a otro problema, ¿ok? El otro problema que nos lleva, que nos trae ese asunto, ¿no es cierto?, es que desafortunadamente no todos los bienes, ¿no es cierto?, o sea, más bien al revés, más bien todos los bienes tienen un problema adicional, ¿ok? Casi todos los bienes tienen problemas, ¿no es cierto?, generan algún tipo de, ¿cómo se llama?, de bien, si se quiere, paralelo, que es no rival o no excluyente, ¿ok? Esa cuestión tiene un nombre, se les conoce como externalidades, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? A ver, el lápiz este, ¿no es cierto?, que tengo acá, ¿no es cierto?, es rival y excluyente en el sentido, ¿no es cierto?, de que el lápiz lo puedo usar yo solito, ¿no es cierto?, o quien se lo preste, o a quien yo se lo preste. A ver, me acabo de fijar de que hay nombres sin apellidos. Porfa, muchachos, los nombres cámbienlos y pónganse los apellidos, o sea, los que no tengan su nombre completo, porque después pasar lista se complica mucho el asunto. Aquí veo a alguien que dice iPhone. El señor iPhone no está en la lista, ¿no es cierto? Entonces tenemos un problema. ¿Me tinca? Bien. Lo que les decía, entonces, el tema de fondo, ¿no es cierto?, es que este lápiz, ¿no es cierto?, que sé yo, no tiene ningún problema de ese estilo, ¿ok? Este cigarro tampoco, también son hasta parecidos. Se dan cuenta, ¿no es cierto?, los dos bienes son rivales y excluyentes. Este pucho me lo fumo yo, y cuando me lo fumo yo, no se lo fuma nadie más, ¿ok? Se lo puedo regalar a alguien, pero en ese caso, ese alguien se fuma el pucho y yo me quedo mirando, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, se trata de bienes, ¿no es cierto?, cuyo consumo es medio irreversible, ¿no es cierto?, en el sentido de que, o sea, no solamente es rival excluyente en algunos casos, sino que además es irreversible en otros. O sea, se trata de un pan, de una fruta, lo que sea, ¿no es cierto? El consumo, ¿no es cierto?, sobre ese tipo de cosas, además, destruye el bien, ¿ok? Bueno, en esos casos, ¿no es cierto?, la asignación de recursos es sencilla, pero si ustedes se fijan, incluso en un bien rival excluyente como el cigarro, se producen efectos, ¿no es cierto?, que son inevitables, que son no rivales ni excluyentes, ¿ok? Si yo estoy con otras personas, ¿no es cierto?, fumando en una habitación y fumo, les estoy convidando olor a humo, olor a cigarro, ¿no es cierto?, les estoy convidando cáncer, cosas malas, ¿ok? Y como eso, ¿no es cierto?, tenemos millones de ejemplos, ¿no es cierto?, en el mundo entero, ¿no es cierto?, que producen, cuyos bienes, ¿no es cierto?, cuyo consumo, producción o lo que sea, ¿no es cierto?, genera, ¿no es cierto?, estos efectos no rivales ni excluyentes que nosotros llamamos externalidades, ¿ok? Estas externalidades, ¿no es cierto?, son de muchos tipos, ¿ok? En la práctica, lo que nos interesa en este punto, ¿no es cierto?, es simplemente precavernos, ¿ok? Esas externalidades, ¿no es cierto?, a ver, vamos a compartir una pizarra, ¿no es cierto?, y para ver si me perdió
me perdió el lead board, ¿no es cierto? ¿Estoy grabando? Sí. Vamos a compartir pantalla, ¿no es cierto? Entonces, y vamos a ir explicando las cosas, ¿no es cierto?, de una manera más o menos ordenadita, o intentar ser más o menos ordenaditos por esta vez, aunque nos cueste. Bien, a ver, ¿qué es lo que ocurre acá? Lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que las externalidades, ¿no es cierto? Externalidades son de distinto tipo, ¿ok? Dijimos, ¿no es cierto?, reiteramos, ¿no es cierto?, estas externalidades, ¿no es cierto?, son efectos no rivales o no excluyentes, ¿no es cierto?, que produce el consumo o la producción de bienes, ¿ok? Ya decíamos, ¿no es cierto?, que este efecto, ¿no es cierto?, de que los bienes no rivales ni excluyentes, ¿no es cierto?, no pueden ser asignados de manera eficiente en el mercado, ¿no es cierto?, producen un problema muy serio, ¿ok? Incluso este tema, ¿no es cierto?, genera toda una controversia, ¿no es cierto?, entre economistas, que es bien importante, que la vamos a ver más adelante. Pero bueno, lo que le interesaba, ¿no es cierto?, es decir, primero que nada, ¿no es cierto?, que hay externalidades positivas, y otras que son negativas. ¿Okay? Aquí podemos dar algunos ejemplos, ¿cierto? Que si en el caso de externalidades negativas, ¿no es cierto?, está el cigarro, ¿ok? El cigarro, qué sé yo, los combustibles, ¿no es cierto?, por ejemplo, qué sé yo, cuando las personas usan un auto, ¿no es cierto?, compran benzina. La benzina es no rival ni excluyente, pero, o sea, rival ni excluyente, ¿ok? Pero la benzina, ¿no es cierto?, produce efectos, ¿no es cierto?, que son no rivales ni excluyentes, contaminan, producen CO2 para combustión imperfecta, ¿no es así? Hay otros bienes, ¿no es cierto?, que tienen externalidades positivas, ¿ok? Qué sé yo, el consumo de mascarillas, por ejemplo, ahora qué sé yo, en la pandemia, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que tú te proteges, ¿no es cierto?, de que alguien te contamine, ¿no es cierto?, pero tú también proteges a los demás. ¿Te das cuenta? El hecho de que tú uses mascarilla significa que aunque tú te contamines, ¿no es cierto?, hay muchas otras personas, ¿no es cierto?, que también evitan contaminarse, ¿no es cierto?, con algún tipo de bicho. ¿Okay? Silenciar los micrófonos, porfa, muchachos. No sé dónde tengo el silenciador. Muchachos, por favor. A ver, por favor, les pido de nuevo, ¿no es cierto?, que apaguen los micrófonos, ¿no es cierto? Estamos escuchando conversaciones que no queremos escuchar. Ok, las externalidades negativas. Las externalidades positivas, ¿no es cierto? Bueno, acabamos de mencionar una positiva, ¿no es cierto?, que sé yo, el caso de las mascarillas, ¿no es cierto? Una negativa en el caso del cigarro y qué sé yo. ¿Okay? No me pase tú, que... Reitero, por favor, apaguen los micrófonos. Bien, eso, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, ¿no es cierto? Evidentemente, ¿no es cierto?, que si yo estos efectos, que son no rivales ni excluyentes, ¿no es cierto?, son tratados de distinta manera. Ya dijimos, ¿no es cierto?, no hay maneras muy sencillas, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de asimilar o de internalizar, si se quiere, los costos o beneficios que pueda tener un recurso, ¿no es cierto?, que tenga esa característica, que sea no rival o no excluyente. Dicho de otra manera, el humo del cigarro, ¿no es cierto?, produce un problema, ¿no es cierto?, que no tenemos cómo cobrárselo a quien fume, ¿no es así? Esa es la razón por la cual los cigarros tienen muchos impuestos. De hecho, tienen impuestos específicos, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, que obligan a las personas a pagar mucho más de lo que cuesta realmente el cigarro para poder comprarlos, ¿ok? Ustedes compran cigarros, ¿no es cierto?, qué sé yo, se van a encontrar con que, qué sé yo, alrededor del 80% del precio de los cigarros son impuestos, ¿ok? Entre el 70 y el 80% del precio de los cigarros son impuestos. Algo más de la mitad del precio de los combustibles, por ejemplo, son también impuestos, y por las mismas razones, ¿ok? Hay otra manera de controlar estas externalidades, ¿no es cierto? Pero me interesa ilustrar ese punto, ¿ok? En el caso, ¿no es cierto?, qué sé yo, de externalidades positivas, por ejemplo, qué sé yo, hay cosas, ¿no es cierto?, que se regalan. Por ejemplo, la leche para los niños, ¿no es cierto? Las vacunas, por ejemplo, también se regalan. Y ahí se me ocurre una muy buena pregunta todo esto. ¿Por qué se regalan las vacunas?
Profe, se silenció por si acaso. Ya, ahora sí. Pregunto, ¿por qué ustedes, por qué en Chile, bueno, en todas partes del mundo en realidad se regalan las vacunas y no se regalan, por ejemplo, los parches curitas o qué sé yo, los remedios para el dolor de cabeza, los antigripales, ese tipo de cosas? ¿Por qué se regalan las vacunas? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque es una inversión como a largo plazo, po. Se regalan las vacunas porque después contener todas las enfermedades que podríamos tener sin las vacunas sale mucho más costoso que regalar las vacunas. No me dice mucho eso. O sea, ¿y por qué no me regalan, qué sé yo, ¿cómo se llama esto? A ver, ¿qué tomo yo? Lansoprazol. ¿Por qué no me regalan el lansoprazol y sí me regalan las vacunas? Porque a lo mejor el medicamento que está diciendo usted es mucho más caro que las vacunas que No, a vale, uno le ponen cuando es chico. vale muy barato, es muy Ah. barato. Es muy barato el lansoprazol. Y sirve para que no me duele la guata. Quizás porque usted va a comprar más veces ese remedio que la vacuna. La vacuna se usa una pura vez, en cambio lo otro va a usarlo cada cierto tiempo. No, la vacuna también hay que revacunar a la gente cada cierto tiempo. Profe, De tal hecho, vez, ahora los niños se vacunan como le dan como 3 dosis, algo así, y se ponen ahora en las piernas. También. Epa. Y entonces, ¿y por qué se regalan las vacunas, chanchito? ¿Será porque, porque es como para todos? En cambio, algunos medicamentos son para algunos casos solamente, ¿o no? Bueno, en ese caso, ¿no es cierto? Qué sé yo, los remedios, ¿no es cierto? Por ejemplo, qué sé yo, a ver, piensa, por ejemplo, qué sé yo, qué bueno sería regalar los medicamentos para que la gente no tome copete. Mira, a ver, la explicación, ¿no es cierto?, de nuevo va por este lado, muchachos, ¿ok? La verdad, ¿no es cierto?, no es porque el Estado sea muy bueno, ni porque todo el mundo crea, ¿no es cierto?, que las vacunas son no sé cómo. Lo que ocurre, muchachos, es que bueno, ustedes estudiaron, todos en el colegio vieron algo de genética, ¿no es cierto?, qué sé yo, y probablemente, y saben, ¿no es cierto?, qué sé yo, cómo funciona el sistema de las vacunas. Las vacunas, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto?, lo que hacen es que le presentan al sistema inmunológico de las personas, ¿no es cierto?, un agente, ¿no es cierto?, que produce alguna enfermedad, ¿ok? Un virus, ¿no es cierto?, o lo que sea, ¿ok? El sistema inmunológico, ¿no es cierto?, al ver eso, ¿no es cierto?, una vez que reconoce ese bicho, ¿no es cierto?, ese agente externo, ¿no es cierto?, que le puede hacer mal, ¿no es cierto?, desarrolla una respuesta inmune, ¿ok? De modo tal de que cuando entra el virus activado, ¿no es cierto?, que puede producir la enfermedad, ¿no es cierto?, el sistema inmunológico ya está preparado para combatirlo, ¿ok? Esa es la lógica de la vacuna. Bueno, lo que ocurre es que en realidad, ¿no es cierto?, la gran mayoría de la gente no produce las respuestas inmunes que se supone que deberían producirse. En realidad, las vacunas, ¿no es cierto?, generan respuestas inmunes en alrededor del 30%, como mucho, 40% de la gente, ¿no es cierto? Y nada más que eso, ¿ok? El resto de la gente, ¿no es cierto?, no les hace nada la vacuna, ¿no es cierto?, porque en realidad no hace mal el virus estando desactivado, ¿no es cierto?, pero en realidad no desarrollan una respuesta inmune. ¿Qué es lo que ocurre? Un segundo efecto de la vacuna, ¿no es cierto?, es que en la medida de que haya gente, ¿no es cierto?, que tenga una respuesta inmune adecuada, ¿no es cierto?, esa gente, ¿no es cierto?, no solamente no se enferman ellos, sino que además esa gente no contagia. ¿Te das cuenta? El virus, ¿no es cierto?, cuando llega donde una persona que tiene defensas activas, ¿no es cierto?, que lo puede eliminar, ¿no es cierto?, queda ahí, muere ahí. ¿Se dan cuenta? Esa persona deja de ser contaminante, ¿no es cierto? Y además limita la carga viral que hay en un grupo de personas, ¿ok? Ese efecto, ¿no es cierto?, permite que incluso, ¿no es cierto?, que la gente que no tiene respuestas inmunes adecuadas, ¿no es cierto?, tampoco se enferme. Porque nadie alrededor, ¿no es cierto?, porque la gente alrededor no tiene el virus. El virus se topa con mucha gente que sí tiene respuesta inmune adecuada y el virus no puede seguir propagándose. ¿Se dan cuenta?
Esa es la razón por la cual, ¿no es cierto?, que si yo erradicar una enfermedad como la poliomielitis, la tuberculosis, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, tome varias generaciones, varios años, ¿no es cierto?, porque en la medida, ¿no es cierto?, que van apareciendo brotes de la epidemia, ¿no es cierto?, del virus, ¿no es cierto?, empieza a ocurrir, ¿no es cierto?, que la circulación del virus se hace más difícil, más lenta, en la medida que hay mucha gente con respuestas inmunes adecuadas, ¿ok? Eso significa, muchachos, ¿no es cierto?, que el beneficio de vacunarse, ¿no es cierto?, no es solo para la persona que se vacuna, también beneficia a la comunidad. La vacuna genera una externalidad. ¿Se dan cuenta? Tiene una externalidad que es positiva, ¿no es cierto?, en el sentido, ¿no es cierto?, que limita la circulación de virus y agentes patógenos, ¿no es cierto?, que pueden enfermar a las personas. ¿Se dan cuenta? Esa es la razón por la que se regalan, porque también la eficacia de la vacuna depende de la cantidad de gente, ¿no es cierto?, que esté vacunada. No es solo, ¿no es cierto?, no es solo que si yo me compro la vacuna, ¿no es cierto?, y yo no me enfermo. Si así fuera, las vacunas no tendrían para qué regalarse. El que no quiere enfermarse se compra la vacuna y chao, no, se acabó el problema. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos un caso, ¿no es cierto?, de una externalidad positiva, ¿no es cierto?, y qué es lo que se hace habitualmente con cosas que generan externalidades positivas. En Chile, ¿no es cierto?, que si yo, se regala leche para los cabros chicos, se regalan casas, ¿no es cierto?, se regalan un montón de cosas, ¿no es cierto?, justamente por la misma razón, tienen externalidades. Tienen externalidades, ¿no es cierto?, que son positivas y que van más allá, ¿no es cierto?, del beneficio privado de las personas. ¿Okay? Una persona que tiene una vacuna, ¿no es cierto?, que está vacunada, ¿no es cierto?, como les digo, no solamente no se enferma él, sino que además no contagia y limita la velocidad de circulación del virus. ¿Okay? ¿Estamos claros en eso? Bueno, todo esto, ¿no es cierto?, si ustedes han oído hablar del movimiento antivacunas y ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, ahí comprenderán ustedes por qué a todo el mundo le importa ese asunto. O sea, si hay gente que no quiere vacunarse, ¿no es cierto?, bueno, esa gente se convierte en agentes patógenos, ¿no es cierto?, en vectores, ¿no es cierto?, que podrían eventualmente no solo enfermarse ellos, sino que además enfermar a otros. ¿Se dan cuenta? En algunos países, como en Estados Unidos, por ejemplo, han habido grupos grandes de personas que se concentraban en ciertas comunidades, que les ha dado esta manía, ¿no es cierto?, por no vacunarse, ¿no es cierto?, ni vacunar a sus hijos, y qué sé yo, ¿no es cierto? Y en Estados Unidos tenemos brotes nuevos de, qué sé yo, de poliomielitis, de, qué sé yo, de tuberculosis, cosas de ese estilo. ¿Ok? Ya. Eso. ¿Ok? Eso. Después, tenemos, ¿no es cierto?, externalidades que son de producción y de consumo. Las externalidades de producción y consumo, ¿no es cierto?, son también, suelen diferenciarse, ¿no es cierto?, porque, porque su nombre lo indica. ¿Qué significa eso, no es cierto? Significa, bueno, que hay algunas externalidades, ¿no es cierto?, que se producen a través del consumo de ciertos bienes o servicios, ¿no es cierto?, y otras externalidades que se producen a través de la producción, ¿no es cierto?, de bienes y servicios. ¿Ok? Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que normalmente las políticas que se aplican para el caso de externalidades de producción y de consumo suelen ser bastante distintas. En general, ¿no es cierto?, que si yo, las externalidades de producción pueden ser internalizadas de alguna manera a través de normas, prohibiciones, de gestiones administrativas principalmente. ¿Ok? Normalmente las externalidades que se producen a través del consumo se tienen que trabajar o qué sé yo, administrar, ¿no es cierto?, por medidas de carácter más genérico. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Estamos diciendo, mira, que si yo, supongamos, que en la producción de ciertos bienes, ¿no es cierto?, se utilizan fábricas, ¿no es cierto?, que echan humo. ¿Ok? Bueno, estamos hablando de una externalidad de producción, en ese caso. La externalidad de producción está concentrada en ciertas empresas, ¿no es cierto?, que generan humo. ¿Ok? Entonces tú puedes generar normas, ¿no es cierto?, que impidan, o que prohíban, o que apliquen impuestos, ¿no es cierto?, o lo que sea, ¿no es cierto?, a las empresas que estén haciendo esos procesos productivos. ¿Ok? Pero cuando se trata, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, de externalidades como por ejemplo el CO2 que emiten los automóviles cuando circulan, es bastante más difícil, ¿no es cierto?, meter, qué sé yo, un montón de inspectores a que controlen cómo están los autos, qué sé yo, si están echando humo o no, cosas de ese estilo. Entonces lo que se hace en esos casos, ¿no es cierto?, es que se formulan leyes de carácter general. Es decir, ¿no es cierto?, por ejemplo, impuestos específicos a los combustibles, por ejemplo, que si yo, la obligación de revisiones técnicas y cosas de ese estilo. ¿Ok?
De nuevo, estas externalidades de producción y consumo pueden ser positivas y negativas también, ¿ok? Tenemos externalidades de producción que son negativas y externalidades de producción que son positivas, es decir, son conjuntos disjuntos, si se quiere, ¿no es cierto?, el primer grupo con este otro segundo, ¿ok? Externalidad de producción negativa ya la dijimos, que si yo, el caso de la siderurgia, que si yo, las empresas termoeléctricas, todas esas empresas, ¿no es cierto?, producen contaminantes, ¿ok? Pero hay otros productores, ¿no es cierto?, que son una bendición para los demás. Ejemplo, que sé yo, los apicultores. ¿Saben lo que son los apicultores, muchachos? Los que ven las abejas, ¿por cierto? Claro, los que cultivan abejas. Las abejas, ¿no es cierto?, cuando llegan a alguna zona, ¿no es cierto?, ellas circulan, ¿no es cierto?, a través de las flores, qué sé yo, de las plantitas, qué sé yo, que, ¿no es cierto?, y polinizan. Mejoran mucho la calidad y velocidad de polinización y por lo tanto, ¿no es cierto?, mejoran la calidad de los cultivos, ¿no es cierto?, los rendimientos de los cultivos los mejoran muchísimo. De hecho, esa externalidad positiva es tan potente, ¿no es cierto?, que en la actualidad, ¿no es cierto?, la mayor parte de los apicultores, por ejemplo, no tienen un terreno propio, digamos. O sea, no tienen sus abejas en alguna parcela o algo, ¿no es cierto?, que sea de ellos. Porque normalmente ellos están rotando. A ellos les pagan por llevar sus colmenas de un lugar a otro. Son como transhumantes, digamos, ¿ok? Porque el efecto es muy potente. De hecho, qué sé yo, si ustedes van a invernaderos, por ejemplo, aquí en la zona, en el Valle de Zapa, se van a encontrar, ¿no es cierto?, con que algunos invernaderos tienen abejorros. Es decir, una especie de abejas guatonas así muy grandes, muy bonitas. Son más simpáticos que el viste más cuero, que están circulando adentro del invernadero. La razón es porque ayudan a la polinización. ¿Ok? Como eso, nosotros tenemos un montón de otras actividades que van generando condiciones que son apropiadas para, qué sé yo, para otras, que facilitan las cosas para otras personas. ¿Ok? Qué sé yo, cuando se hacen obras de drenaje, por ejemplo, el drenaje no está circunscrito a una sola propiedad. Si tú drenas, qué sé yo, una zona que está inundada, que tiene inundaciones subterráneas, por ejemplo, contribuyes a mejorar los terrenos de todos los vecinos alrededor también. ¿Se dan cuenta? De hecho, hay canales de drenaje, ¿no es cierto?, que pasan a través de un montón de propiedades. Cuando una compañía, qué sé yo, construye un muelle, construye un camino o algo por el estilo, uno termina, ¿no es cierto?, porque esos caminos sean utilizados por todo el mundo y no solamente por la empresa que lo construyó. De nuevo, externalidades positivas, ¿ok? De producción, de consumo. Dimos un caso, ¿no es cierto?, de externalidades positivas de consumo también, ¿ok? Finalmente, ¿no es cierto?, hay otra categoría de externalidades, ¿no es cierto?, que se conocen como las externalidades de características pecuniarias y tecnológicas. Las externalidades pecuniarias y tecnológicas dicen relación con la forma, ¿no es cierto?, en que las externalidades se expresan en un ambiente económico. Las pecuniarias, ¿no es cierto?, se refiere a aquellas externalidades que se traducen en cambios en los precios de algunos bienes. A ver, ejemplo, qué sé yo, aquí en el norte suele ocurrir que cuando las compañías mineras están operando a todo chancho, ¿no es cierto?, cuando están en operación, el precio del cobre está bueno, etcétera, etcétera, estas empresas, ¿no es cierto?, empiezan a contratar gente de todos lados, ¿ok? Y una de las cosas que ocurre, ¿no es cierto?, es que, qué sé yo, si otra empresa necesita un mecánico diésel, qué sé yo, un eléctrico, un soldador o un gaffiter, ¿no es cierto?, se encuentra con que no hay o son muy caros, porque están todos trabajando en las compañías mineras. ¿Se dan cuenta? Ahí aparece, ¿no es cierto?, una externalidad que es pecuniaria, en el sentido, ¿no es cierto?, que la demanda por trabajo que ejercen las compañías mineras se manifiesta en todo el mercado del trabajo, y no es solo que a las empresas mineras se les haga más caro contratar gente, sino que a todo el mundo, a toda la gente, ¿no es cierto?, de la zona norte, se le hace más caro contratar gente. ¿Se dan cuenta? Y claro, ¿no es cierto?, y lo contrario. O sea, cuando las compañías mineras están mal, ¿no es cierto?, que si yo están produciendo poco, los precios del cobre están malos, hay una recesión o lo que sea, empiezan a despedir gente. Y esa gente empieza a buscar trabajo en otro lado, entonces otras empresas encuentran trabajadores fácil, rápido, barato, buenos, etc. ¿Se dan cuenta? Ustedes se dan cuenta que la actividad minera, ¿no es cierto?, tiene un efecto muy importante sobre algunos precios. El caso de la mano de obra es un caso, pero hay otros, ¿ok? Estoy dando ejemplos que sean reconocibles para ustedes acá en el norte. Que si yo, lo mismo ocurre, por ejemplo, con el caso de la energía eléctrica.
los sistemas eléctricos del norte grande en Chile, ¿no es cierto?, están todos interconectados. Entonces, de nuevo, cuando la actividad minera está trabajando a todo chancho, ¿no es cierto?, sobre el 80% del consumo del sistema interconectado del norte grande eléctrico está destinado a la minería. Cuando la actividad minera empieza a trabajar mucho, digamos, cuando hay mucha actividad en la minería, la demanda es muy alta, ¿no es cierto?, por energía eléctrica, y eso hace subir los precios de nudo, que se llaman, que son los precios de comercialización, digamos, los precios que hay en los mercados eléctricos para después de distribución. Entonces, cuando las compañías mineras, ¿no es cierto?, empiezan a ejercer demanda sobre la energía eléctrica, ¿no es cierto?, le sube el precio a todo el mundo, ¿ok? Y eso incluye, qué sé yo, al viejo que vende helados en un almacén, ¿no es cierto?, qué sé yo, que paga una cuenta de luz espantosa. Bueno, eso tiene que ver en gran medida porque las compañías mineras están ocupando mucha electricidad, ¿ok? Las externalidades tecnológicas, por otro lado, ¿no es cierto?, no se manifiestan en precios. Son tecnológicas en el sentido, ¿no es cierto?, de que en realidad la externalidad produce un efecto, ¿no es cierto?, pero que no se traduce en precios, ¿no es cierto?, directamente, sino que muchas veces se traducen en cambios de los precios, cambios de la demanda o otros efectos que no son medibles directamente por precios. Ejemplo, que si yo dijimos, mira, el caso de la locomoción colectiva, por ejemplo, que si la locomoción colectiva genera humo, ¿ok? Ese humo, ¿no es cierto?, indirectamente produce cosas como, qué sé yo, en el caso de Santiago, por ejemplo, produce, qué sé yo, un aumento de demanda por mascarilla, produce un aumento de la demanda por médicos broncopulmonares, produce, qué sé yo, un aumento en la demanda del salbutamol, ¿no es cierto?, qué sé yo, que sirve para expandir los bronquios, y una serie de otras cosas más, ¿no es cierto?, pero no produce ningún efecto directo, ¿no es cierto?, sobre ningún mercado, ¿ok? Es decir, no es el costo de la externalidad, ¿no es cierto?, no se manifiesta en algún precio de algún producto, de algún bien o servicio. ¿Estamos claros? De nuevo, esta diferenciación, ¿no es cierto?, es importante tenerla clara, porque de nuevo, las externalidades pecuniarias, ¿no es cierto?, son externalidades que son manejadas directamente por el mercado de alguna manera. O sea, qué sé yo, si los trabajadores están muy caros, ¿no es cierto?, qué sé yo, si el astillero, por ejemplo, no encuentra trabajadores para su empresa, bueno, tendrá que mecanizar sus procesos, qué sé yo, tendrá que buscar más tecnología, pues tendrá que traer trabajadores de otra parte, ¿no es cierto? Algo hará. ¿Te das cuenta? La asignación de recursos en ese caso es eficiente en el sentido, ¿no es cierto?, de que los precios permiten que los agentes económicos tomen las medidas que sean necesarias para, para soslayar los problemas que se pueden producir por esa externalidad, ¿ok? Digamos, es mucho más difícil controlar o justificar la intervención, ¿no es cierto?, de un agente externo al mercado en el caso de las externalidades pecuniarias, mientras que en el caso de las externalidades tecnológicas, ¿no es cierto?, las respuestas de mercado son claramente ineficientes, ¿no es cierto?, y hay que meter algún otro tipo de agente que ponga orden, no sé, o que arregle las situaciones que se están produciendo ahí. ¿Ok? ¿Estamos claros con esto, chanchitos? ¿Sí? ¿Sí? ¿No hay problemas con esto? ¿Dudas, preguntas, alcances, observaciones? Profe, hola. ¿Sí? Disculpe, no quedé muy clara con producción y de consumo, quedé un poco colgada con eso. ¿Me podría dar un ejemplo rápido? Sí, a ver, lo que habíamos dicho, ¿no es cierto?, que cierto tipo de externalidades, las de producción y consumo, ¿no es cierto?, son externalidades, ¿no es cierto?, que están asociados a ese tipo de actividades, al consumo o a la producción, ¿ok? El consumo se refiere, ¿no es cierto?, a externalidades que se producen cuando las personas utilizan o compran o adquieren, ¿no es cierto?, un bien de consumo, ¿ok? O sea, si tú te compras un refrigerador, ¿no es cierto?, que utiliza, qué sé yo, gases fluorocarbonados, por ejemplo, tú estás produciendo un daño a toda la atmósfera, estás produciendo problemas con la capa de ozono. Y tú ni te enteraste, ¿te das cuenta? A ti te importa un pepino, ¿no es cierto? Tu refrigerador es tuyo y ya, ¿ok? Y no le preguntas a nadie si es que eso tiene problemas con la capa de ozono, ¿ok? Eso es una externalidad de consumo. Si tú te fumas un cigarro, ¿no es cierto?, qué sé yo, les convidas el cáncer, ¿no es cierto?, a todos los que están alrededor tuyo, ¿ok? Etcétera, ¿ok? En el caso de la producción, se refiere, ¿no es cierto?, a básicamente, ¿no es cierto?, lo que ocurre con las actividades productivas. Te das cuenta que generan externalidades también, ¿ok?
y habíamos dicho algunos casos ahí, ¿no es cierto? Habíamos dicho, mira, qué sé yo, el caso de las empresas siderúrgicas, por ejemplo, o las empresas termoeléctricas. Una empresa termoeléctrica lo que hace es que produce electricidad, ¿no es cierto? Es una empresa industrial, ¿te das cuenta? No se relaciona con los consumidores de ninguna manera una empresa generadora eléctrica. Una siderúrgica, ¿no es cierto?, lo que produce son materiales para otro tipo de productos. La siderúrgica produce hierro, acero, un montón de cosas de ese estilo, que se utilizará después para la producción de automóviles, para, qué sé yo, para la producción para la fabricación de casas o lo que sea. ¿Ok? Me dice que mi conexión a internet es inestable. Bien. Esa actividad de producción de metales, ¿no es cierto?, de componentes metálicos o lo que sea, ¿no es cierto?, genera externalidades también. Humo. ¿Ok? Las siderúrgicas operan con altos hornos, ¿no es cierto?, con hornos flash, con una serie de otras cosas más, que generan humo, un humo muy pesado. ¿Ok? No solamente eso, también producen otro tipo de problemas, ¿no es cierto?, producen riles, ¿no es cierto?, en cantidades industriales, qué sé yo, un montón de cosas de ese estilo. ¿Ok? Pero esas son actividades de producción. Lo que decíamos, ¿no es cierto?, que esta diferencia se suele hacer, ¿no es cierto?, entre las externalidades de producción y de consumo, porque desde el punto de vista de la formulación de políticas públicas, se administran de distinta manera. En general, ¿no es cierto?, las actividades de producción, las externalidades de producción, ¿no es cierto?, se administran por la vía reglamentaria, por la vía legal, ¿no es cierto?, porque si yo por vías directamente administrativas, ¿ok?, vía las prohibiciones o lo que sea, ¿ok? Mientras que las externalidades que se derivan del consumo, ¿no es cierto?, suelen tratarse, ¿no es cierto?, por la vía de normas de aplicación general, ¿ok? O sea, porque es mucho más difícil, ¿no es cierto?, de controlar o de fiscalizar, ¿no es cierto?, si se quiere, la generación de externalidades en el consumo. Son muchos millones de personas las que fuman, ¿no es cierto?, las que usan autos, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Por eso es que tiene sentido hacer esa diferenciación, ¿ok? ¿Te queda más claro el rollo? Sí, gracias. Ahora sí lo anoté. Ok. En todo caso está quedando grabado por si acaso, por si acaso tiene alguna inquietud sobre el asunto. ¿Estamos claritos en esto, muchachos? ¿Sí o no? Profe. ¿Quién? Yo acá tengo una duda de Fabricio. La externalidad pecuniaria y tecnológica se diferenciaban que la pecuniaria, cuando el mercado de obra estaba saturado, por lo tanto cobraban más caro los trabajadores y tú tenías que arreglártela. Era como algo como sobre los precios, ¿no? Algo así. Bueno, ¿Y de las hecho, ¿no es cierto? tecnológicas? Fue lo que dijimos. Claro, voy a anotarlo acá abajo, ¿no es cierto?, para efecto, ¿no es cierto?, que no nos confundamos. ¿Ok? Vamos a hacer vamos a decir que las pecuniarias son aquellas que se manifiestan a través de los precios. Los precios, claro, de los precios de mercado. ¿Ok? Aquí hay toda una tecnología, ¿no es cierto?, para estimar cuasi ofertas y cuasi demanda, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Las tecnológicas, en general, ¿no es cierto?, en general no afectan los precios de mercado. ¿Se dan cuenta? ¿Te quedó más claro Vale, ahí, gracias. Mauricio? Sí, todo bien. Fantástico. Hasta aquí está el descuadre, ¿no es cierto? Este enfoque, ¿no es cierto?, esta cosa, ¿no es cierto?, es un tratamiento más bien clásico, ¿no es cierto? Yo diría, ¿no es cierto?, incluso es bastante, está en casi todo el libro de texto, ¿no es cierto? Y esto, ¿no es cierto?, este enfoque, si quiere, es lo que se conoce como el enfoque clásico de la externalidad, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver una especie de paréntesis, ¿no es cierto?, en este asunto, ¿no es cierto?, porque me parece que es importante para ustedes, por la profesión de ustedes. Y esto se debe, ¿no es cierto?, a un señor Jean Picou. Jean Picou, ¿no es cierto?, es el que dice, mira, esto pasa, ¿ok? Y de hecho, él también formula algunas medidas de política que él estima que desarrolla, que yo, toda una teoría sobre las externalidades, ¿no es cierto? De ahí aparece lo que se conoce como los impuestos piguvianos, ¿ok? Por Jean Picou, justamente. Los impuestos piguvianos, ¿no es cierto?, son los que corrigen, si se quiere, ¿no es cierto?, producción y consumo para que se ajusten a los verdaderos costos y beneficios privados. ¿Qué significa eso? Un poco lo que habíamos comentado antes, ¿ok? Significa, ¿no es cierto?, por ejemplo, que si, qué sé yo, el cigarro hace mal, ¿no es cierto?, y genera una externalidad negativa, ¿no es cierto?, en este caso, entonces lo que hace la autoridad, ¿no es cierto?, que le pone un impuesto a los cigarros,
para que el costo del que fume, ¿no es cierto?, sea semejante al costo social. O sea, si él se enferma de cáncer, ¿no es cierto?, entonces, bueno, y está enfermando a otro, ¿no es cierto?, entonces, claro, cuando compra los cigarros, paga su cáncer, pero también paga el cáncer de los demás. ¿Ok? Cuando, qué sé yo, si nosotros sabemos que los autos cuando funcionan generan CO2, ¿no es cierto?, producen, qué sé yo, humo, por decirte algo, bueno, entonces lo que se hace, ¿no es cierto?, que se le aplica un impuesto a los combustibles. De modo tal de que si alguien está ensuciando el aire de los vecinos, ¿no es cierto?, entonces pague por esa consecuencia. De hecho, de ahí sale un adagio que se llama el contamina paga. ¿Ok? Ahora, eso no es solo el caso, ¿no es cierto?, de los bienes de las externalidades negativas. También en el caso de las positivas se hace lo contrario. Recién mencionábamos el caso de las vacunas, ¿no es cierto? Qué sé yo, ¿por qué se regalan las vacunas, ¿no es cierto? Bueno, porque hacen bien, ¿ok? Porque el beneficio privado, ¿no es cierto?, es menor que el beneficio social, y por tanto, digamos, se subsidia, ¿ok? Lo mismo ocurre, qué sé yo, con la leche, con las leches para los cabros chicos, ¿no es cierto? Ocurre lo mismo con, qué sé yo, con las viviendas, ¿no es cierto? Con una serie de cosas más, ¿no es cierto?, que se regalan o se subsidian fuertemente, ¿no es cierto?, porque los beneficios privados, ¿no es cierto?, son inferiores a los beneficios sociales. ¿Estamos claritos? Hago una pregunta así para que quede la cagada. ¿Les tinca, chanchitos? ¿Quieren que pisemos callitos o no? Ya, pisemos callitos. El Fabricio dijo que bueno. ¿Por qué los muchachos alegan de que quieren que les regale la educación? ¿Y por qué el gobierno accedió a generar una educación gratuita y qué sé yo qué? La ley de gratuidad. ¿Se debería subsidiar la educación o no? ¿Y por qué? ¿No hay comentarios? Me extraña de parte de ustedes. ¿No hay comentarios? Nicolás, ¿dónde está? Nicolás Belmar, ¿está ahí o no? Que no lo veo aquí en todos los asistentes. Y Nicolás siempre alega. Sí, ahí está ahí, fíjate tú. Profe, yo tengo una duda. ¿Quién? Francisco Montt. Francisco, ya, a ver. Se supone que trae digamos, poner una vacuna gratuita, trae un bienestar social, digamos. Ujú. Finalmente, para los privados, que son los mayores productores de estas vacunas, los científicos, ¿y qué beneficios va a traer para el sector privado de la salud, considerando que si no hay vacuna, hay más congestión de enfermedades? Los privados finalmente igual ganan, o el Estado es el que subsidia eso. Lo vamos a ver ese tema cuando veamos cambio técnico. ¿Okay? En la práctica, ¿no es cierto? El privado, a ver, esto deberíamos haberlo conversado antes, ¿no es cierto? Pero lamento comunicarles, ¿no es cierto?, que si ustedes leen a Adam Smith, ¿no es cierto?, se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, de que en realidad al señor de la carnicería que les vende una carne muy rica y que si yo quiero, ¿no es cierto?, estoy usando el mismo ejemplo de, ¿cómo se llama?, de Adam Smith. A él no le preocupa que ustedes coman bien y que si yo qué, no les preocupa el bienestar de ustedes, a él lo que le interesa es ganar plata. El mercado es un mecanismo de colaboración, de intercambio. Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, con los productores de vacunas, de remedios, de todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Si alguien inventa una vacuna, ¿no es cierto?, no es porque le preocupe la salud de las personas, ni nada que se le parezca, es porque le interesa ganar plata. ¿Ok? Entonces, en realidad, ¿no es cierto?, las vacunas se producen porque la gente quiere ganar plata. Ahora, el problema, ¿no es cierto?, está por el otro lado. Una vez que alguien descubre una vacuna, ¿no es cierto?, el Estado puede decir, mire, ¿sabe qué más? Me importa un pepino, ¿no es cierto?, que la gente se ponga o no la vacuna. Te reitero, ahí el financiamiento de las vacunas, el hecho de que la vacuna sea gratuita, ¿no es cierto?, es porque genera una externalidad positiva. El Estado, ¿no es cierto?, por ejemplo, que si yo cuesta muchísimo, si es que lo hace, que te regale los remedios contra el cáncer, por ejemplo. De hecho, no te los regala, por norma.
Depende de la situación económica que uno tenga y te dan... Se establecieron ciertos derechos, ¿no es cierto? Y qué sé yo qué, ¿no es cierto? Pero tú no tienes derecho, te lo digo, porque mi madre tiene cáncer. Lo tengo clarísimo eso. O sea, efectivamente, ¿no es cierto? Que sé yo, en algunos casos, que sé yo, que se evalúa si es que hay una, con los últimos, en el gobierno anterior, ¿no es cierto? Se promulgaron algunas leyes sobre enfermedades catastróficas y cosas de ese estilo, que funcionan como una especie de seguro en algunos casos, y en otros casos están sujetos simplemente a ¿cómo se llama? A disponibilidad presupuestaria. Así de corto. Y si no, arréglatelo. Hay muchos medicamentos contra el cáncer, ¿no es cierto? Muchísimos, ¿no es cierto? La gran mayoría de los medicamentos contra el cáncer, ¿no es cierto? Que tienes que comprártelos tú. Y te lo digo derechamente, mi madre está tomando un remedio, ¿no es cierto?, que nos cuesta 6 millones de pesos mensuales. A mi papá le dieron los remedios, pero porque estaba en última fase y ya... Mi madre está también en Pero última le fase, ¿no es dieron. cierto? Pero los medicamentos que te regala el sistema de salud, ¿no es cierto? Son 2 o 3, ¿no es cierto? Y hay muchos más. ¿Te das cuenta? Son A ver, unos jarabes, un inyectable y unas pastillas. más allá de eso, ¿no es cierto? Qué sé yo, hay muchísimos otros medicamentos. O sea, que yo te pongo el caso, ¿no es cierto? Qué sé yo, de los medicamentos contra la hepatitis C. Tú tienes hepatitis C, ¿no es cierto? Problema tuyo. Tienes VIH, te regalan los medicamentos. Y son muy parecidos. ¿Ok? ¿Queda claro, Francisco, lo que estamos diciendo? Mira, la cuestión, ¿no es cierto?, que si yo el hecho de que nosotros en Chile se esté avanzando hacia la gratuidad de un montón de medicamentos y otras cosas por el estilo, ¿no es cierto?, en general no tiene mucho que ver, o sea, se ha avanzado, ¿no es cierto?, en la línea de los derechos ciudadanos y una serie de otras cosas más, cuestión que es bastante más discutible. Vamos a ver los criterios de justicia más adelante, ¿ok? Cuando veamos justicia, ¿no es cierto?, podemos ver si tiene sentido regalarles remedios a las personas, ¿ok? De hecho, eso es tan poco obvio, ¿no es cierto?, que hay países muy desarrollados en el mundo, ¿no es cierto?, que no hacen lo que hace Chile. Si ustedes vivieran en Estados Unidos, ¿no es cierto?, la atención de salud gratuita a todo evento y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, eso no existe en un país, en la primera potencia mundial. ¿Ok? O sea, si tú, qué sé yo, de hecho ustedes lo tienen que haber visto en las películas, si usted se enferma en Estados Unidos, ¿no es cierto?, lo primero que le preguntan cuando entra a un hospital, ¿cuál es su número de seguro? ¿No tiene seguro? No tiene nada que hacer aquí. Y no hay ley de urgencia ni hay tutía, nada, para afuera. Donald Trump, una de las cosas que el tipo dijo explícitamente que iba a hacer, ¿no es cierto?, es que iba a acabar, ¿no es cierto?, con alguna de las partidas del Obamacare. El Obamacare, ¿no es cierto?, es un programa de cobertura en salud, ¿no es cierto?, gratuito, universal, para todos los norteamericanos, pero con prestaciones que son la 10ª parte de lo que hace FONASA. FONASA es muchísimo más generoso que el sistema de salud norteamericano. Para los gringos, ¿no es cierto?, qué sé yo, regalar seguros de salud, ¿no es cierto?, es tan idiota, ¿no es cierto?, como si nosotros nos planteáramos, qué sé yo, que aquí en Chile se regalaran autos, por decirte algo. O se regalaran cocinas, cosas de ese estilo. Un gringo no entiende para nada, ¿no es cierto?, que el Estado tenga que regalarles seguros de salud a las personas. ¿Ok? Ahora, en el caso chileno, ¿no es cierto?, y lo que sí está, es bastante universal, ¿no es cierto?, es lo que te decía recién, ¿no es cierto?, que si yo, la gran mayoría de las cosas que se subsidian o que se les aplican impuestos diferenciadores, etcétera, ¿no es cierto?, es porque generan externalidades, ¿ok? Específicamente, ¿no es cierto?, se trata de externalidades de consumo, como les decía antes, ¿no es cierto?, en general las externalidades de producción se tratan por la vía del caso a caso, ¿ok? Normas específicas para determinados tipos de empresas y qué sé yo qué, ¿ok? Y son, además, normalmente externalidades tecnológicas, ¿ok? Pero yo pregunto una cosa, ¿por qué en Chile, ¿no es cierto?, se regala la educación superior? ¿Ah? ¿Por qué los cabros, ¿no es cierto?, alegaban que querían que la educación gratis? ¿Por qué gratis? ¿Por qué hay que regalarles educación a las personas?
¿Por qué si yo salgo a la calle con un cartelito y digo, mire, quiero que me regalen un Mercedes, ¿no es cierto? A mí no me pescan ni en bajada y a los estudiantes sí los pescan, ¿no es cierto? Y les regalan la educación. Porque al final no es como que la regalen del todo, o sea, después igual se termina pagando de una u otra forma. No. No. Lo que ustedes que estén en gratuidad, ¿no es cierto? No pagan nunca nada. Habría que preguntarse si La pueden parte regalar. de la titulación, esas cosas se pagan igual, pues, van con gratuidad. Hombre, eso no son ni siquiera aranceles, pues, son simplemente el costo de certificación. O también queréis que regalen los trámites notariales, por ejemplo. Eso. Profesor, pero no existe la gratuidad actualmente. ¿Cómo O que sea, no? lo que existe es más bien una suerte de voucher para los más pobres, para el 40% más vulnerable, para que puedan estudiar en esa condición. Claro. ¿Y por qué le regalamos educación? Aunque sea lo más pobre o no sé quiénes. De hecho, la ley, ¿no es cierto?, dice que esa cuestión es progresiva. En algún minuto va a ser gratuito para todo el mundo. ¿Por qué? Yo creo que para combatir la desigualdad y la pobreza. Combatir la desigualdad y la pobreza. Bueno, regalamos plata a los pobres nomás y listo. Pero entrega una Entonces sería oportunidad de un plan para aquí, hambre para autosuperación mañana. personal A ver, de también. a uno. José Pablo, Habla nomás. Francisco. A ver. ¿Quién? No, que entrega oportunidad de autosuperación, más que porque no piden que regalen plata, sino que la oportunidad de uno poder hacer las cosas en ese sentido. La cantidad de gente que anda con un título profesional cesante ahora. Le regalaste una hueá que no sirve para nada. Un montón de gente. Pero todavía, y si eso es así, ¿no es cierto? ¿Para qué le regalamos pues, a la gente para que estudie, por ejemplo, periodismo? Pero tienen más posibilidades, profe, más posibilidades de superación que de no tener ninguna preparación. Bueno, la pregunta es por qué, si nosotros estamos tratando de combatir la pobreza, ¿por qué no les regalamos la plata mejor? Pues? En vez de financiarle una cuestión tan difícil y tan extraña como el estudio universitario. No, Un cabro porque que eso estudia, sería como pan para hoy día y hambre para mañana, yo creo. le regaláis todos los años una cantidad de plata. Creo que tendría un costo mayor. Va a ver, y si yo te regalo, que si yo, no sé, ¿cuánto estáis recibiendo por la universidad? ¿No? Estáis recibiendo alrededor de 3 millones de pesos al año. ¿No estarías mejor con 3 millones de pesos al año o con que te vayas a la universidad? Pero son 5 años, ¿no? Bueno, De hecho, perdón, no te permite ni siquiera poder reprobar un ramo, a diferencia de la condición en la que se encuentra un estudiante que paga todos los meses el arancel, se puede echar los ramos que quiere mientras siga pagando. Pero un ya, pero ¿por estudiante qué? pobre no se puede echar ramos porque ya no puede seguir estudiando. Pero de nuevo, la pregunta de nuevo, a ver, te lo pregunto de esta otra manera. Si yo te dijera, oye, ¿sabéis que en realidad la educación superior siempre ha sido gratuita? Ya, de hecho, yo estudié mi doctorado gratis. Claro que tuve que postular. Claro que tuve que ganar un concurso. Son vouchers finalmente. No, yo postulé y gané un concurso. Y estudié gratis. Claro, que son vouchers entre comillas. No sé si serán voucher o no, ponle el nombre que queráis, pero para mí fue gratis. ¿Por qué hay que regalarle la educación a los demás? Pero ¿y por qué se tendría que cobrar por conocimiento? Porque los profesores no trabajan gratis, yo no trabajo gratis, porque, qué sé yo, porque construir las universidades no es gratis, ¿no es cierto? Por ese tipo de razones. O sea, si fuera por eso, ¿por qué habría que pagar por la educación, por la salud? Los médicos no trabajan gratis por eso. Porque todas esas cosas producen costos, no son gratis, no salen como las callampas así. Son bienes económicos, lo que habíamos dicho hace un par de clases atrás. ¿Por qué? Profesores que igual
son grandes sumas las que las personas deben pagar para poder estudiar en nivel universitario. Entonces podría ser algo como más intermedio Grandes sumas. o Pero si son gratis la educación en Chile. no, por en el ejemplo que usted dice de que por qué es gratis la educación superior, en el caso de que no fuera gratis, son demasiado elevadas las sumas y no todos tienen el alcance para poder pagar tan altas sumas y tienen la inteligencia, pero no tienen el dinero. Oye, a ver, desde el gobierno de Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, que muchos de ustedes lo encuentran muy vomitivo al señor Lagos, ¿no es cierto?, en Chile, ¿no es cierto?, nadie dejó de estudiar. Podían tomar créditos, CAE, por ejemplo, o crédito solidario. Yo diría que debe tener un crédito solidario cuando yo estudie, pues. Pero no un CAE. O sea, lo que sea. Lo que sucede es que después ese dinero se devuelve, pues entonces al final Bueno, igual es costoso. bueno, obvio, ¿no es cierto? O sea, la pregunta, de hecho, ¿no es cierto? A ver, durante el gobierno de Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, una de las cosas que pasó, ¿no es cierto?, es que la gente se le dio crédito para estudiar, no se les regaló nada, ¿ok? Pero, o sea, pero se les permitió endeudarse al día del rey Perico, ¿no es cierto? De modo tal, ¿no es cierto?, de que el país, ¿no es cierto?, triplicó de sus estudiantes en la educación terciaria hasta llegar a cerca del 1.000.000 de estudiantes hoy día. O sea, si alguien se va a beneficiar, ¿no es cierto?, con estudios universitarios, que sé yo qué, va a ganar más plata y todo lo demás, ¿no es más justo que pague por eso? O sea, yo podría ir ahí a la moneda y decir, oye, señor presidente, yo quiero que me regale un negocio. Quiero que me regale un supermercado. ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? Pregunto yo. Alguien estaba diciendo que en realidad financiar el estudio, ¿no es cierto?, que si yo qué, ¿no es cierto?, sirve para que la gente misma pueda vivir, ¿no es cierto?, por su cuenta, que si yo qué, pueda realizarse, que si yo qué. O sea, yo también podría hacer lo que les acabo de decir. Mira, yo quiero que me regalen un negocio, compadre. Regáleme una bomba de benzina, por ejemplo. ¿Qué tal? Y vivo cagado a la risa el resto de mi vida. Profe, ¿Mm? yo lo veo así como una inversión del Estado en la gente joven que porque una persona que es pobre normalmente no paga tanto impuesto como paga una persona que tiene su carro, tiene su casa, tiene sus dividendos, tiene todas sus cosas y otorga con esa plata al Estado a través de la inversión que hizo en otorgarle gratuidad. Yo lo veo así, porque una persona pobre paga menos impuestos que una persona que tiene mayor poder monetario puede otorgarle más plata al Estado. Algo así veo yo. Te tengo dos malas noticias con ese asunto. Hace muchos años atrás, ¿no es cierto?, yo tenía una polola que estudiaba, cáchate, cuando estaba soltero todavía, tenía una polola que estudiaba educación básica. Además, bueno, en fin. Esto era en Santiago, ¿no es cierto? Ella no era de Santiago, ¿no es cierto? Y por lo tanto, papá le pagaba departamento, qué sé yo, con auto, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Le pagaba educación básica a la Universidad Católica. Está bien buena en todo caso ella, ¿ok? Bueno, la cuestión está, ¿no es cierto?, en que algún día, ¿no es cierto?, conversando con ella me dijo, no, mi papá me está pagando los estudios, qué sé yo qué. Yo le saqué la cuenta, ¿no es cierto?, y le dije, mira, con todo lo que estáis gastando ahora, más los costos de matrícula en la Universidad Católica, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, y los sueldos de un profesor de educación básica, tú no pagáis nunca ni siquiera los intereses de lo que se está gastando. Y el Estado hace el mismo negocio a escala global. O sea, hay un montón de profesiones que no pagan ni los intereses de lo que cuestan los estudios. Siguiendo esa lógica, ¿no es cierto?, de hecho, el Estado lo que tendría que hacer, ¿no es cierto?, si que nosotros esperamos que el Estado recupere la plata, ¿no es cierto?, por la vía de los impuestos, ¿no es cierto?, tendría que financiar puras profesiones rentables. Tendría que financiar ingenierías, medicina, derecho, qué sé yo, ese tipo de cosas, y nada más. Y lo demás, ¿por qué se regala la educación? O mejor le sube los sueldos a los profesores. ¿A qué profesores?
al profesor de educación básica. A todos los profesores. Lo que pasa es que lo simpático, a mi punto de vista, de todo esto, es que el Estado en algún minuto produjo una beca que era para estudiar pedagogía de forma gratuita, si tenéis más de 600 puntos, me parece. Ujú. Pero no, el Estado no considera, digamos, el mérito como para poder, como una posibilidad para poder ingresar a la educación superior en otras carreras. Pero lo consideró seguramente ahí por los bajos ingresos que tienen los profesores, Ya. por lo que usted decía anteriormente. ¿Y entonces? O sea, Yo creo que el efectivamente. mérito debería ser una puerta de entrada. Oye, yo no sé, o sea, respecto a los sueldos de los profesores, ¿no es cierto? ¿Qué quieres que te diga? Yo tengo hartas inquietudes sobre ese asunto, o sea, no sé por qué los profesores ganan tan poca plata. En Chile grandes fortunas se hacen con la educación. Grandes fortunas se han hecho con la educación. Gente de mucha plata, ¿no es cierto?, tiene colegios privados, incluso colegios subvencionados. O sea, ahí se gana mucha plata en educación y los profesores ganan un moco partido por la mitad. Inexplicable para mi gusto, fíjate tú. ¿Cómo ocurre aquello, ¿no es cierto?, que una actividad tan valorada por el mercado no se traduzca en sueldos para el personal directamente que trabaja en la educación? Muy raro, pero de nuevo, pregunto, ¿por qué hay que regalar la educación? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Y por qué? Yo creo que no. ¡No! No eres partidario de la educación gratuita y de calidad. De calidad sí, gratuita para quienes no tienen. Chanchitos, a ver, resolvamos este intríngulis que puede resultarles un poquito complicado. Mira, en realidad, chanchitos, esto tiene mucho que ver con el hecho de que en realidad en nuestro país se entiende poco de todo, ¿ok? Hace ya, a finales de la década de los 80, cállate, principio de la década de los 90, salieron varios trabajos en economía, ¿no es cierto?, que decían, mire, economistas del desarrollo, ¿ok? Robert Lucas, ¿no es cierto?, qué sé yo, Krugman, Romer, ¿no es cierto?, varios, ¿no es cierto?, que no son precisamente de izquierda, ¿no es cierto?, qué sé yo, Romer es del MIT, Lucas es de Chicago, en fin. Ellos empezaron a estudiar, ¿no es cierto?, empezaron a darle vuelta a esta teoría del crecimiento endógeno, ¿ok? Y ellos descubrieron, ¿no es cierto?, que hay una relación muy directa, ¿no es cierto?, entre la educación, la formación de capital humano, ¿no es cierto?, lo que se llama la teoría de los rebalses, ¿ok? Ya lo vamos a ver más adelante algo sobre eso. Descubrieron, ¿no es cierto?, que en realidad una de las formas, la forma en que los países crecen, ¿no es cierto?, pues mediante la acumulación de capital humano. Lucas trabajó sobre la educación formal, ¿no es cierto? Lucas, de la Universidad de Chicago, dice, lo que está claro es que la educación formal, ¿no es cierto?, genera mucho más beneficios sociales que los beneficios privados que tienen las personas. Y, dos puntos en la otra línea, el Estado debiera subsidiar mucho más de lo que hace hoy día a la educación superior. Eso lo dice Robert Lucas el año 90. Para todo el mundo está súper claro, ¿no es cierto?, de que la presencia de universidades, ¿no es cierto?, genera circulación de ideas, estimula la creatividad, desarrolla negocios en muchos casos. El Silicon Valley, ¿no es cierto?, en California, ¿no es cierto?, se debe en gran medida al California Tech, al Caltech, ¿no es cierto?, a la Universidad de Stanford, a la UCLA, a ese tipo de cosas. La zona más rica de Estados Unidos, ¿no es cierto?, es una zona universitaria. La Ruta 27 de Boston, ¿no es cierto?, es donde están las casas de la gente que trabaja, vive, estudia en Harvard. Eso se sabe hace muchísimos años atrás, como les digo. Hace como 40 años atrás se sabe ese tipo de cosas. ¿Ok? En Chile, ¿no es cierto?, todavía se piensa que la universidad, ¿no es cierto?, es una vendedora de títulos. Y que el beneficio del estudiante, ¿no es cierto?, se manifiesta en el mejor sueldo que van a obtener más adelante. ¿Ok? Hace muchos años, ¿no es cierto?, que Robert Lucas podría haber andado marchando junto con los dirigentes estudiantiles en el 2011 pidiendo una educación pública y de calidad terciaria, además. ¿Ok? Robert Lucas de Chicago, como les digo. Y la razón, ¿no es cierto?, es porque eso genera externalidades positivas.
hacia los países más desarrollados. Yo tengo trabajo sobre ese tema, ¿no es cierto?, sobre educación en ingeniería, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y la evidencia que hay, ¿no es cierto?, es increíble, ¿ok? Es realmente increíble. E incluso no es solamente es bueno que hayan universidades en algunas zonas, ¿no es cierto?, para generar desarrollo y crecimiento. Además, es bueno que hayan universidades complejas. Y cuando estamos hablando de universidades complejas, estamos hablando de universidades que no solamente se dedican a la ingeniería y a los negocios, sino que además también se dedican a las artes, a las letras, a las humanidades. La diversidad del conocimiento aporta muchísimo al desarrollo. Claro, en Chile, ¿no es cierto?, como siempre las cosas se hacen como a la carabina, ¿no es cierto? Entonces se dijo, mire, ¿sabe qué más, no es cierto? Aquí en Chile, ¿no es cierto?, vamos a dar la educación terciaria gratuita, ¿no es cierto?, y de calidad. Y inventaron una beca y le pusieron nombre gratuidad, porque eso es lo que hay hoy día. Una beca que se llama gratuidad. No es más que eso. Alguien lo llama un voucher. Mentira, no es un voucher, es una beca. Es una beca, ¿no es cierto?, porque además está limitada al rendimiento, tiene una extensión máxima. Si la carrera de ustedes dura 5 años, ¿cierto?, ustedes no pueden estudiar más de 6 años en la universidad gratis. Si pasaron un año, pagan ustedes. Eso es una beca. Y le pusieron gratuidad. ¿Ok? Pero ese es otro cuento. ¿Ok? Cuidado con esto, aquí tenemos un caso, ¿no es cierto?, en el cual, ¿no es cierto?, el problema ha sido tan mal comprendido, ¿no es cierto?, que hoy día, ¿no es cierto?, se sigue trabajando con un paradigma de los años 80, ¿no es cierto?, en que la universidad lo que produce son títulos, ¿no es cierto?, para que la gente gane plata. Esa es la lógica. Las universidades compiten entre ellas, ¿no es cierto?, por los mejores alumnos. De nuevo, el negocio de la educación. ¿Ok? No se logra entender, ¿no es cierto?, de que las universidades no tienen nada que ver con esos temas, no deberían tener nada que ver con eso. De hecho, ¿no es cierto?, tanto es así, ¿no es cierto?, que incluso legalmente, ¿no es cierto?, se sanciona una práctica que es una práctica monopólica. Es tan absurdo este asunto, ¿no es cierto?, que a ustedes, por ejemplo, ni siquiera les llama la atención, ¿no es cierto?, que ustedes paguen un arancel diferente respecto a la gente de ingeniería, la gente de derecho, de medicina, de ingeniería comercial, lo que sea. ¿Por qué ellos pagan un arancel mayor que ustedes? ¿Alguna vez se lo preguntaron eso? Por los instrumentos, quizás, porque nosotros solo tenemos pizarra y fibra o plumón, y ellos tienen, bueno, más accesorios, más tecnología para sus clases que son diferentes a la nuestra. No me hagas reír, yo conozco el presupuesto de la universidad, ¿no es cierto?, eso es marginal. Bueno, pero en todo caso, ¿por qué a ti te cobran distinto de un estudiante de Derecho? El estudiante de Derecho tiene pizarra y tiza igual que ustedes. ¿Por qué ustedes cobran distinto de un cabrón de ingeniería comercial? ¿De ingeniería industrial? Porque, por ejemplo, en ingeniería creo que los sueldos son más elevados que lo que podría ganar un trabajador social, al igual que pasa con los docentes. ¿Los sueldos de quién? ¿De los egresados? Claro, cuando están trabajando ganan más, el sueldo es más elevado que nosotros. Por O sea, eso yo ustedes les creo que cobran, cobran más. la matrícula ustedes se los cobran según lo que pueden ganar después que salgan, ¿eso es? No, lo que me refiero es que los sueldos, por ejemplo, un trabajador social puede ganar 800 lucas y ellos pueden aspirar a más lucas Bueno, al por eso estoy egresar, al diciendo. trabajar. O sea, el arancel, Claro. la matrícula de ustedes, ¿no es cierto? La arancel y la matrícula de todos los estudiantes de la universidad se fija en base a lo que pueden ganar más adelante en el mercado, cuando salgan. ¿Eso es? Claro, a eso me refiero. Claro, como un Eso es lo que abogado yo pienso. puede ganar más plata que un profesor, entonces la carrera de Derecho es más cara que la carrera de Pedagogía. ¿Eso es? Claramente, eso. Eso es, ¿no es cierto? ¿Todos de acuerdo en que es eso? ¿Sí? Esa es la razón por la cual los aranceles son diferentes, ¿no es cierto? Y todos les parece muy natural eso, ¿no es cierto? Fíjate tú, ¿no es cierto?, que de hecho la ley de universidades, ¿no es cierto?, establece ciertos aranceles de referencia, que están diferenciados por carreras justamente. Estudiar Derecho, ¿no es cierto?, es más caro que estudiar Trabajo Social. Por ley, mierda, nada de cosa. En economía eso tiene un nombre. Eso se llama discriminación de precios. Y está prohibido en todas las legislaciones del mundo. Eso revela que la educación es un negocio, porque les están extrayendo rentas a todos. Les están cobrando según la cara de idiotas o según la disposición a pagar.
Y eso está aprobado por ley en Chile. Y es práctica habitual desde que tengo uso de razón. Profesor, es igual que la figura del anatocismo, que en Chile es legal, pero en otros países es considerado como usura. Claro. Y la misma universidad Mira, lo pienso de esta cobra... manera. Piénsalo de esta manera. Lo que yo le estoy diciendo, ¿no es cierto, chanchitos? Es como si ustedes fueran a una farmacia, ¿no es cierto? Y entonces le miraran la liquidación de sueldo y le dijeran, ah, para usted este medicamento vale 10 lucas. Usted es pobre, entonces paga lucas. Eso es. Por ejemplo, hay medicamentos de Laboratorio Chile son más baratos que o medicamentos No de tiene nada que otras ver con lo que estamos farmacias. diciendo. Estamos hablando, ¿no es cierto?, que los precios se fijan, ¿no es cierto?, por la disposición a pagar o por la cara de idiota del cliente, no del costo de producción. Producir un trabajador social a la universidad le cuesta lo mismo que producir un abogado. Entre otras razones, porque a los profesores de las universidades no nos pagan por la profesión, sino por el grado académico que tenemos. En la Universidad de Tarapacá, todos los doctores, y en todas las universidades de Chile, todos los doctores ganan lo mismo, o más o menos lo mismo. Bueno, para que hagan la diferencia, muchachos. ¿Saben cómo se cobran las universidades en los países civilizados? Las universidades se cobran por créditos. Y los créditos no se diferencian por ramo. Si ustedes van a la Universidad de California, van a Cambridge, van a cualquiera de esos lugares, ¿no es cierto?, que son prestigiosos, ¿no es cierto?, y ustedes inscriben, no sé, 4 asignaturas de 10 créditos cada una, ¿no es cierto?, les van a cobrar por crédito. Y las asignaturas dan lo mismo de la carrera que sean. Y lo que hacen, lo que hacen con eso, ¿no es cierto?, simplemente es medir, ¿no es cierto?, el costo de dedicación que puede tener un alumno, ¿no es cierto?, de los recursos universitarios. Claro, un crédito significa uso de biblioteca, profesor, qué sé yo, un montón de cosas de ese estilo, y por tanto tiene sentido que tenga un precio, ¿no es cierto? El crédito. Fíjate que si nosotros tuviéramos cobros por crédito, ¿no es cierto?, no tendríamos ninguno de los problemas idiotas que tenemos en este minuto. En principio porque no tendría por qué haber diferencias de aranceles por carrera, o sea, un estudiante de pedagogía pagaría, entre comillas, si es que paga, lo mismo que un estudiante de derecho que un estudiante de medicina. 1. 2. Da lo mismo cuánto se demoren en la universidad. Si el subsidio es una cantidad de créditos, ustedes sabrán a qué velocidad sacan la carrera. Y no se habían dado cuenta. ¿Qué tal? Bien, chanchitos, como les digo, no es muy fácil, ¿no es cierto?, darse cuenta, ¿no es cierto?, por qué se hacen las cosas muchas veces. Como les digo, en el caso de la educación, ¿no es cierto?, nosotros tenemos una situación en la cual, ¿no es cierto?, tenemos externalidades positivas muy fuertes, ¿ok? Y en cualquier país del mundo civilizado hoy día, ¿no es cierto?, hay una enorme cantidad de recursos que se están destinando al subsidio de la educación superior, incluidos los países más libremercadistas del mundo, ¿ok? Eso está ocurriendo desde hace 30 años. Y la razón, como les digo, son las externalidades positivas. ¿Estamos claros? Eso, ¿ok? Está peludo, ¿eh? Ya, bien, en fin. Chanchitos, ¿qué hora es? Ya, no tenemos tiempo para seguir, ¿no es cierto? Pero sí tenemos para la sección preguntas. Sección preguntas. Bueno, a ver, a todo esto, un comentario aparte. Este asunto que está acá, ¿no es cierto, chanchitos? Cuidado con esto, ¿no es cierto? Porque hay una tendencia, ¿no es cierto?, que se debe a otro señor que se llama Ronald Coase. Ronald Coase, ¿no es cierto?, que dice que que esta parte que está acá, ¿no es cierto?, del rollo, ¿no es cierto?, es bastante poco significativo en realidad. Que lo que importa más bien son las condiciones en que, ciertas condiciones, ¿no es cierto?, para la provisión de bienes. Lo vamos a ver en la próxima clase de este asunto, ¿no es cierto? Es decir, tiene que ver más que nada, ¿no es cierto?, el hecho de que el Estado intervenga o no, ¿no es cierto?, tiene que ver más que nada con la calidad de los títulos de propiedad,
con la exigibilidad de los títulos de propiedad. ¿Ok? Es un enfoque muy novedoso, o sea, no tan novedoso, es bastante antiguo, digamos, pero da vuelta a todo el problema. ¿Okay? Vamos a ver algunos ejemplos de esa cosa, ¿no es cierto? Es muy importante, ¿no es cierto?, esa parte, ¿no es cierto?, porque de nuevo, usted dice que el Estado versus otros criterios de asignación de recursos, ¿no es cierto?, tienen otro fundamento, ¿ok? Se fundamentan en otra cosa, ¿ok? Esa es un poco la idea de Coase. Dentro de la literatura, ¿no es cierto?, que creo que les envié, que ni me acuerdo, hay un artículo súper interesante, ¿no es cierto?, sobre una reunión entre Friedman, qué sé yo, y varios otros, ¿no es cierto?, economistas muy connotados de Chicago, y Ronald Coase, que no le creían nada a Coase, ¿no es cierto?, y que a la vuelta de una cena, ¿no es cierto?, se dieron cuenta que estaban completamente equivocados. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ok? Por ahora, dejamos de, ¿cómo se llama?, de grabar, dejamos de compartir y dejamos...